Bueno, hola, buenas tardes. Un placer estar acá en Cine Toro. Digamos ahora pues voy a compartir un rato, un par de ideas justamente para pensar pues el concepto curatorial, ¿no?, del festival. En todo caso, nombré a este espacio Modos del Retorno al Origen, con aprendizajes humanos entre imágenes. Y un poco mi idea es como darle vuelta y pensar esta idea de origen y la propia percepción de dónde está el origen, de dónde se emplaza el origen, un poco a partir de, digamos, de mi obra más reciente. Quiero dialogar con las imágenes, ¿no?, ir componiendo con ellas un par de ideas. Unas 4 películas, las más recientes, no las más recientes, pero bueno, una de las más recientes que he hecho. Y para empezar, bueno, me parece que es muy provocador la idea de volver al origen. No obstante, quisiera como cuestionar o digamos friccionar un poco qué se entiende por origen, ¿no? Porque me parece que lo que está en juego muchas veces es una idea lineal de tiempo, ¿no?, como digamos si fuese una flecha del tiempo, donde es pasado, presente y futuro. Y creo que es mucho más complejo que ello, ¿no? Y esa complejidad es la que quiero, digamos, presentarles, ¿no?, con mis películas. Porque me parece que muchas veces lo que está en juego en realidad es la sobreposición, digamos, de visiones de mundo, la sobreposición de cosmologías, de ontologías, de epistemologías, ¿no? Entonces muchas veces entendemos el origen como lo ancestral, ¿no? Entonces, en el origen, no sé, estaban por ejemplo los indígenas, pero en realidad eso solo es válido desde una cierta perspectiva colonialista, y que digamos, ¿no?, llegó acá, generó genocidios, acabó con pueblos y por eso supuestamente quedaron atrás, pero en realidad los pueblos indígenas coexisten, ¿no?, coexisten con nosotros. Entonces, digamos, me parece que esa idea de dónde está el origen puede llegar a ser tramposa. Entonces, digamos, eso es un poco lo que quiero pensar acá, que quizás es una idea de cómo ese origen, tal vez como la posibilidad de abertura de mundos, está constantemente apareciendo tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de que la ancestralidad, ¿no?, carga, digamos, ya toda una futuridad. Y en ese sentido, bueno, acá hay un par de personas en la platea. Si digamos en cualquier momento quieren preguntar, creo que la idea de este espacio es que sea un poco más conversado y no simplemente que yo esté acá, digamos, hablando y hablando. Pero la primera película que les quisiera compartir es una película de 2016 que se llama Chapirimú, que es una palabra en la lengua Yanomami, de un pueblo indígena del norte de Brasil, del sur de Venezuela, que está en el Amazonas y que quiere decir actuar en espíritu, y que creo que, digamos, también uno no como un gesto de apropiación, sino de cuestionar y de sobre todo repensar nuestro propio lugar en el mundo con otros pueblos, también para tal vez uno disponer otros orígenes para, en fin, nuestros propios modos de sociabilidad. Esta película lo que intenta es justamente no hacer una representación, ni mucho menos, ni tomar el lugar de querer hablar por el otro, sino por el contrario, de dejarse contagiar por el otro. Y digamos, esta idea de que también el cine puede, digamos, apelar a dimensiones que van más allá de simplemente querer contar una historia y de justamente tal vez ser una especie de canal de conexión entre dimensiones, o
aún más como lo dice el título, de actuar, digamos, en espíritu, ¿no? De conectarse con ciertas dimensiones espirituales. Entonces es una película que combina varias técnicas y que en parte, digamos, fue inspirada por un libro que lastimosamente no está disponible en español, que se llama La caída del cielo. Sería la traducción de un chamán que se llama David Copenhague. Entonces, bueno, les pido que por favor ahí en la sala de proyecciones pasen el video número 1, que se llama Chapirimum. Entonces, gracias.
Bueno, una de las cuestiones por las cuales a mí, digamos, me interesa tanto, llamémoslo así, forzarse a pensar de otra manera en el encuentro con otras cosmologías, es porque quizás detrás en fin, de este campo problemático que puede ser volver al origen, pues yo siento que lo que está es justamente que pues el hombre blanco, la cultura occidental, el pensamiento moderno, creó justamente una distinción, una escisión, hizo un corte donde dijo, acá estamos nosotros y acá está la naturaleza, y luego entonces todo aquello puede volverse mercancía, puede volverse materia prima, puede volverse, digamos, algo, a volverse recurso, a ser extraído. Y me parece que, digamos, tal vez ese sea una de las razones interesantes por las cuales pensar el origen, que pueda ser ese religarse, ese reconectarse, en el que no habría tal distinción, digamos, con el medio, ¿no? Entonces, digamos, en este libro, La caída del cielo, del cual, digamos, es una libre inspiración, pues, desde lo experimental Chapirimú, de lo que se trata, digamos, allí en el libro dice David Copenhague, es que, digamos, hay un sinfín de hilos que tejen el cielo y lo mantienen para que no se caiga. No obstante, el hombre blanco, con su idea de extracción y volverlo todo mercancía, coloca en peligro que se pueda caer ese cielo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que dejarse afectar por esas ideas, ¿no? Mucho menos, yo no soy nadie para querer hablar en nombre de los Yanomami, pero creo que dejarse afectar por esas ideas, ¿no? Y creo que ir sintiendo, de llegar y decir, bueno, tal vez el origen no es una especie como de regreso al Edén, no es una idea romántica de digamos, antes era mejor, sino que creo que es como preguntarse tal vez por cómo estar haciendo con que el mundo esté renaciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, cómo tal vez disponerse constantemente en un origen, en un germen de mundo, ¿no? Y creo que un poco es eso lo que me ha llamado, digamos, a problematizar sobre todo pues la figura de lo humano en el cine, y digamos, como van a ver a lo largo de los otros tres trabajos, pues hay una insistencia en cuestionar esa centralidad de lo humano, justamente como eso que por distanciarse y generar una idea de medio o de paisaje o de fondo o de figura, digamos, se sintió que se fue distanciando y luego entonces puede identificar un origen cuando, digamos, es muy interesante cuando uno habla y digamos ahora con el siguiente corto que se llama Watala Film, eso va a quedar un poco más claro. Las narrativas mitológicas es solo una comprensión, digamos, para nosotros los occidentales, algo que está en una especie de tiempo inmemorial en el pasado, pero para otros pueblos son narrativas que son coexistentes, siguen estando allí, ¿no? Siguen estando allí. Y de hecho, digamos, en 2019 tuve la fortuna de ir a Nigeria. Digamos, yo viví mucho tiempo en Brasil, de allí que, bueno, como vieron, pues está en portugués este trabajo, por lo menos los créditos. Y estar en Brasil, digamos, para mí fue como un movimiento muy de bisagra para poder conectarme, digamos, mucho más con África, y sobre todo con una cierta espiritualidad, una cierta religiosidad. Y me parece interesante, digamos, pensar tal vez otra idea del regreso al origen como digamos, siempre me ha parecido muy engañosa la idea de secularidad, ¿no? Digamos, pues inevitablemente casi que tenemos tatuado en el ADN una matriz de pensamiento judeocristiana, ¿no? Entonces me parece que la idea de la laicidad es bastante maniquea, hasta porque si alguien siente culpa o vergüenza, quiere decir que tiene algo de cristiano católico en su alma. Y bueno, entonces creo que también hay algo de abrirse a otras espiritualidades, ¿no? Digamos, otros planos de lo invisible, donde creo que también esa idea de origen se le puede dar vuelta,
¿no? Entonces tal vez el origen, como digamos, ese conectarse con otras espiritualidades, y que es muy curioso, en fin, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, es solo hacerla, pero esta película que fue rodada en Super 8 milímetros, en algunas ocasiones y justamente en contextos, digamos, más del norte global, no sé, Estados Unidos, Europa, pues la gente pensaba que era material de archivo, ¿no? Porque pensaba que estas imágenes, ¿no? O sea, como parecían imágenes, no sé, de los años 20, y el tema es que, digamos, por una cuestión, digamos, expresiva de la textura del Super 8, el blanco y negro, digamos, muy contrastado, que tiene toda una razón de ser allí, y fue, digamos, el medio que elegí, pero mientras yo hacía la película, pues todo el mundo estaba con un smartphone fotografiando, ¿no? Entonces es curioso porque justo esa idea de ancestralidad, ¿no? También se coloca en jaque, ¿no? Y llegaría a decir, bueno, ¿en qué lugar está? ¿No? Entonces, les propongo ahora que veamos el segundo corto, o Atala Film, y después les comento otro par de cosas al respecto de este trabajo.
Bueno, algunas ideas más. Creo que una es, creo que pueden haber muchos orígenes, ¿no? De hecho, para quien no sepa, Obatala es el orishá de la creación. Digamos, es una deidad del panteón digamos, de la cosmología yoruba, que es la deidad de la creatividad, y él también creó, digamos, la humanidad. Entonces, por un lado, creo que hay varios orígenes. Creo que también, como irán sintiendo por detrás, digamos, de todo este pensamiento y producción audiovisual, pues hay también un pensamiento ecológico bastante fuerte, ¿no? Creo que siempre hay una constante pregunta por cómo descentrar lo humano, o en todo caso por cómo descentrar una idea hegemónica de lo humano, ¿no? Digamos, hay muchas humanidades, ¿no? Estas son otras humanidades. Entonces, digamos, eso creo que es importante, y creo que también en ese regreso al origen, como la posibilidad de conectarse con otras posibilidades de estar en el mundo, también se coloca en jaque cuál es el lugar del cine, ¿no? Creo que, digamos, como van a ver en el próximo trabajo, creo que es mucho menos una voluntad, no sé, de una expresión subjetiva, o de sostener la figura del artista, o de cómo una obra puede circular en el mundo del cine, el mercado del cine, del arte. Sobre todo, reitero esta idea de la mercancía, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno efectivamente no se lleva una expresión sensible a un plano de tal vez ser un medio para reconectarse con el mundo, ¿no? Esto lo digo porque lo he dicho en muchos lugares. Obatala Film es una película ofrenda. Digamos, yo tengo una relación personal, digamos, con este tipo de espiritualidades, ¿no? que me llevaron a Nigeria, y digamos, ¿no? de reconectarme, ¿no? con mis propias raíces negras. Y el hecho, digamos, de que quienes ustedes ven en la película, pues es Oba Oyele, digamos, pues él es un amigo muy querido, y digamos, pues él me invitó a la coronación de él como rey, ¿no? Y de algún modo también, también pensando en los procedimientos cinematográficos, es interesante pensar, digamos, que fue algo que yo sentí muy nítidamente cuando Obatala Film, que el sonido o el ritmo o una vibración es lo que está en el origen, ¿no? De hecho, para contarles un poco anecdóticamente, lo que primero surgió, digamos, en Obatala, de hecho no fui en ningún momento a Nigeria con la expectativa de hacer una película, pues era un viaje, digamos, que tenía ciertos fines investigativos, académicos, pero sobre todo personales y espirituales. Y en el templo de Obatala, digamos, escuché, ¿no? digamos, estos tambores sagrados, y digamos, eso fue lo primero que grabé, digamos, en fin, ¿no? Hace bastante que para mí es importante trabajar con un cine que no sea sincrónico. Entonces grabé y fue conviviendo con esa percusión, con esa ritmicidad, que justamente empezó a aparecer una idea, no de una película, sino que también entiendo el cine como una posibilidad de intensificar la experiencia, ¿no? Cuando digo intensificar la experiencia es que a veces la cámara está mucho menos para ejecutar, digamos, una película, y mucho más para que ese aquí ahora, digamos, uno lo sienta mucho más encarnado, corporificado. Entonces, digamos, el hecho de haber estado acompañando la procesión con la cámara no era el gesto de querer registrarla, sino que, llamémoslo así, sí, para los yoruba hay muchas maneras de hacer ofrendas, que va desde, digamos, ofrecer alimentos, hacer sacrificios, y obviamente esto es como una gradación, digamos, de intensidad de conexión, ¿no? con un plano espiritual. Entonces me parece que también el modo de alguien que lidia con las imágenes, de hacer una ofrenda, pues es con las propias imágenes, ¿no? Entonces también llegaría a decir, bueno, cuando nos conectamos con esas ideas, con esos modos de estar en el mundo que supuestamente están en el origen y que supuestamente quedaron allá atrás, ¿no?
De repente también el propio cine, creería yo, o por lo menos es lo que yo intento defender, cambia de estatuto, ¿no? O sea, porque uno podría decir que deja de ser la producción de objetos estéticos para volverse un lugar de experiencia en el que uno se conecta más con el mundo, ¿no? Entonces como que, en fin, como para seguir pensando, ¿no? La idea no es dar una respuesta, ¿no? Sino como a partir de esta provocación del festival, de el regreso al origen, un poco también repensar pues mi trabajo, mi obra y aportar pues un par de ideas al respecto. Insistiendo en esta idea de cómo suspender y crear un puente entre esto que, en fin, ¿no? Pues en un discurso antropológico es tan corriente como esta cuestión de la cultura y la naturaleza, ¿no? Digamos para mí, y sobre todo en la pandemia, en fin, ¿no? Esta película Bogotá de 2019, prepandemia, pero durante la pandemia, digamos, yo tenía un proyecto de una envergadura mayor, que de hecho ayer en la mesa redonda compartí un fragmento, no entré en él, pero que hubo, digamos, un libro de artista, que se llama Sol Profundo, y que, digamos, yo ahí entiendo tal vez la voluntad de pensar ese regreso al origen como tal vez el regreso a una vinculación con un útero primordial del cosmos, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo una relación muy estrecha con las aguas, y durante pues, el pico de la pandemia, donde digamos los cuerpos estaban muriendo de asfixia, justamente por esa relación con las aguas y esta idea de un océano primordial, ¿no? De un útero primordial cósmico, y digamos mi relación con el agua, me vino el concepto de apnea, de cómo, digamos, justamente la posibilidad de acceder a las profundidades es justamente suspendiendo la respiración y entrando pues en ese abismo. Entonces hay un juego en ese, digamos, entrar en la profundidad, pero que es al mismo tiempo una especie de suspensión de la respiración, no para morir como muchos, digamos, murieron en la pandemia, sino para, digamos, abrirse tal vez justo a otro nacimiento, a otro germen de vida, a otro origen, que sería, digamos, esa conexión, llamémoslo así, con ese océano primordial. Entonces, bueno, de allí surgió Azul Profundo, que es el tercer trabajo, entonces si lo pueden pasar. Ah, espérate, porfa, que sí, o sea, digamos, efectivamente, para este ritual de coronación, ellos se pintan, ¿no? El cuerpo con los puntos blancos, ¿no? Y digamos, la posibilidad de manipulación de la velocidad, ¿no? Hay diferentes velocidades a la hora de filmar o, digamos, de generar esa condición más pictórica, ¿no? Más pictórica en la imagen o la posibilidad digamos, con la propia cámara de Super 8, estar, digamos, fotografiando frame por frame, digamos, como que era una serie de recursos que permitían generar esa dimensión más de trance, hasta porque, como les dije, en el origen estaba esta percusión, esta sonoridad, y digamos, la escuchaba y en algún momento mientras la escuchaba estaba viendo ¿cómo se dice? Ese mural, ¿no? Ese mural donde están las pinturas. Entonces ciertamente el Super 8 y que fuese en blanco y negro pasó por, digamos, por aproximarse a una cierta condición más pictórica y material.
Sí, yo creo que esa dimensión orgánica, ¿no? del Super 8, digamos como que fortalece eso. Si bien, o sea, pues tal vez por estar como tan metido en este mundo del cine experimental, pues, o sea, hoy en día la cantidad de películas que hacen en 16 milímetros es muy alta, ¿no? Y de nuevo en Super 8, ¿no? Entonces, pero que yo creo que más que como entender el formato como una cuestión del pasado, porque bueno, acá también tenemos una cuestión de formato que uno diría que es el pasado, pero no. Entonces creo que también hay como una idea y como para pensar otro pliegue de la relación del origen con la técnica, con la tecnología, que yo creo que tampoco las tecnologías, y ayer hablábamos hasta con María, que pues, la escritura es una tecnología, ¿no? Que cambió pues, la humanidad y que creo que no perdemos mucho cuando la pensamos como una especie de evolución lineal, ¿no? Entonces creo que justamente el hecho que podamos estar aquí hoy con supuestamente algo obsoleto, ¿no? Que es lo que Javier, digamos, está ahí colocando en jaque, es interesante y que por ejemplo es eso, o sea, cómo también tiene que ver, y ahí con toda esta crítica, ¿no? al consumo y al transformar, digamos, todo en mercancía, como les decía, pues a partir de estas ideas, de este pensador, de este chamán. Por ejemplo, o sea, para el ojo humano, más allá de 4K no hay diferencia, pero aún así, digamos, por el consumo te quieren vender una cosa que ya es como un artificio que no va a ninguna parte. Entonces, digamos, me parece también interesante, ayer lo mencionaba, hay un filósofo chino que me parece muy interesante, que se llama Yuk Hui, y que él tiene la idea de tecnodiversidad, ¿no? De tecnodiversidad, y que creo que así como no es que los indígenas se quedaron en el pasado, y también es un gran error tener una imagen romántica de que, o sea, el tiempo fue pasando y así como nosotros fuimos cambiando, pues ellos también, ¿no? Entonces esta idea de que piensan que porque un indígena usa blue jean y tiene celular dejó de ser indígena, pues es una falacia. Entonces creo que así como hay pueblos e ideas del mundo que coexisten, solo que hay ciertas ideas del mundo que se quieren imponer y, digamos, borrar de la faz de la Tierra a otras, también ocurre lo mismo con las técnicas, ¿no? Porque, digamos, el Super 8, pero por ejemplo uno podría decir que la ingestión de ciertas sustancias que en fin, que llaman de plantas maestras y que son alucinógenas, pues es un modo de cine, ¿no? Es un modo de cine, digamos, no sé, consumir yacoana o digamos, yagé, ¿no? Entonces, digamos, es inventar otra percepción, porque el cine pues inventa otras percepciones, quizás nosotros a partir de este tipo de artificios, pero pues una sustancia también puede serlo. Entonces creo que es interesante, en fin, como insisto, no para dar respuestas, pero para pensar qué es lo que la idea de origen nos hace pensar, llegar y decir, bueno, cómo coexisten estas posibilidades tecnológicas y también con ellas pues posibilidades otras de mundo, ¿no? No sé si quieres comentar algo más o pasamos la otra peli. Sí, y como les decía, de hecho fue lo primero que surgió, o sea, fue la grabación del sonido, ¿no? O sea, como que eso
marcó la pauta de cómo filmar, de cómo, digamos, hacer todo el proceso con el Super 8. Digo, no en el momento del montaje ya en la isla de edición, sino durante la propia filmación. Sí, yo creo que es como esa coexistencia, ¿no? Esa simultaneidad y creo que también es como esa simultaneidad de temporalidades, de medios, de técnicas, ¿no? Y creo que con este plano de fondo de colocar en jaque, digamos, como ese imaginario occidental, y que digamos eso también es algo que me interesa mucho, ¿no? Hasta porque pues, también, ¿no? En mi escritura, y tengo como ese otro pliegue con la filosofía, es que esa voluntad de narración, hay una filósofa que a mí me gusta mucho que se llama Donna Haraway, que ella dice, ¿con qué ideas pensamos ideas? ¿No? Entonces, esa voluntad de narración, hay muchas ideas por detrás de esa voluntad de narración, ¿no? Y que no es una cuestión subjetiva, es una cuestión cultural, ¿no? O sea, que viene desde Grecia, ¿no? Que viene desde Grecia, digamos, es lo que ha sostenido Occidente. Pero digamos, esa misma voluntad de narración por un cierto tipo de razón, pues esa misma razón fue la que nos llevó a los campos de exterminio. Entonces creo que también hay algo de muy político con lo que decía María de apelar a la sensación, ¿no? Porque creo que también, por lo menos yo tengo como una desconfianza de la razón, ¿no? O sea, porque digamos, la razón nos ha llevado a donde estamos y me parece que no está bueno donde estamos, ¿no? Entonces como llegar y decir, bueno, hay otras maneras, y que creo que ese pensamiento desde la sensación es también conectarse, sobre todo corpóreamente, ¿no? Porque creo que la razón lo que hace es que nos vuelve cabezas que anulan el cuerpo, ¿no? Entonces creo que todo este encuentro, ¿no? Con otros modos de pensamiento también es un reencuentro con el cuerpo, ¿no? Porque tal vez en el origen o en la coexistencia siempre está el cuerpo, pero nos olvidamos de él por tener demasiadas ideas en la cabeza, ¿no? Demasiadas abstracciones. Entonces como que quería subrayar como esa dimensión también política de no simplemente es algo rebelde y por un goce estético de dejarme arrastrar por una sensación, sino que creo que hay algo político allí de decir, bueno,
Eh, Ni siempre, ni todo, no estoy diciendo que es anular una cosa, porque creo que la cuestión es justamente esa, no es digamos, cambiar algo por otro algo, sino que las cosas pueden existir, esto y aquello, ¿no? Digamos ayer que acá en el festival se pasó esta película, pues a mí me gustó mucho, de Bicentenario, que coloca en jaque toda la cuestión del Bicentenario y que digamos, ayer, ¿no? Conversaba con Verónica, que ese fue el error que ya se veía en esa época con la revolución haitiana, de que justo, o sea, los supuestos próceres de América, claro, no querían depender de la corona, pero hicieron lo mismo que hizo Napoleón, entonces reproducieron un modelo para que criollos oprimieran a indígenas y a negros y a minorías. Entonces es como cambiar un señor por otro señor, ¿no? Entonces la idea no es cambiar, y de allí que digamos, como decía Andrés, la película se reduce cuando está la toma del Palacio de Justicia y bueno, vivimos en un mundo tan decadente que pues, esto ya se ha visto y es mejor seguir alimentando las palomas que digamos importarse por si entra un tanque de guerra o no a un edificio donde total todo lo que se hace allá adentro pues es en nombre de la justicia, pero es totalmente injusto. Entonces, digamos, esa idea de no es, digamos, tomar partido por la sensación en detrimento de la razón, sino como generar otra alternativa y no tomar como de nuevo, no sé, a partir de un resentimiento o algo, pues esa toma de poder de decir, no, la razón nos llevó a donde estamos, entonces coloquemos algo en su lugar, sino que creo que es como que las cosas puedan coexistir, ¿no? Bueno, ahí seguimos conversando, entonces pasamos a Azul Profundo, que es la tercera peli.
Furious resources and sees like a friend has decided to try for something who consequently with properties I was surprised the and then realized Ya puedo when promptly now impatient to disclose the joy within yourself, I estimate. Still, at this puzzling answer, surprise around the room, he sends his curious eyes back as he still inquired and called preparation brought up on the table. All the and now we see furies from their seating cell. One of the forces raised the greatest he drives and I'm still very
Bueno, yo creo que aquí se coloca un poco eh, la cuestión de la escala, ¿no? O sea, creo que determinar el dónde del origen no solo temporalmente, sino espacialmente, ¿no? Y digamos donde eso micro y macro, ¿no? Se confunde, creo que era algo que me interesaba mucho. Y sobre todo origen más que todo como germen de vida, ¿no? Como germen de vida, ¿no? Creo que ante justamente una devastación de mundos en muchos sentidos, en muchas escalas, creo que hay una insistencia de diferentes maneras, a veces más directo, menos directo, de preguntarse justamente por la posibilidad de hacer germinar, brotar otros mundos, ¿no? Entonces, como les dije, ahí hay un juego con todo el tema del, de cómo, en parte, ¿no? Ese ahogar una cierta humanidad para que otra humanidad pueda nacer, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una cierta resonancia, como les comenté anteriormente, con lo que se ha vivido en pandemia y que tal vez es eso, ¿no? Tal vez tengamos que aprender a respirar diferentemente para que otros mundos puedan aparecer. Por último, quería compartirles una película de este año que se llama Oculto, que también hace parte de un proyecto más grande y también pues de un trabajo comisionado por un festival, pero donde justamente hay un trabajo con material de archivo, ¿no? Justo ahorita, qué pena que los chicos se fueron, que preguntaron por el material de archivo, y en el que de algún modo pienso la posibilidad del retorno al origen como enraizarse de nuevo, ¿no? Con la tierra, ¿no? Eh, digamos como en un gesto de empatía con la selva herida, ¿no? Y digamos ya adelanto como un par de ideas al respecto del material de archivo, porque como ahorita le adelanté respondiendo a los chicos sobre el origen de las imágenes, ¿no? Creo que es importante tal vez eso, ¿no? Que tal vez no es determinar un origen un punto de anclaje a las imágenes, sino digamos, darle constantemente otras vidas, ¿no? Una segunda, una tercera vida a las imágenes, y un poco, digamos, esto es lo que ocurre con Oculto, que, digamos, a un colectivo de cineastas de varias partes del mundo nos ofrecieron un archivo peruano para, digamos, hacer una serie de intervenciones, y bueno, pues yo hice mi recorte, digamos, en esta línea de pensamiento que acá les comparto, pero quería como pensar, digamos, esto que les decía de, bueno, tal vez que se vuelva indiscernible cuándo es que una imagen empezó, ¿no? Cuándo es que una imagen empezó, porque siempre se están inventando diferentes maneras de continuar. Entonces, si podemos pasar la última, Oculto.
como les decía, creo que me parece también interesante esa idea, ¿no? Preguntarse cuáles son el origen de esas imágenes, ¿no? Y si son huérfanas o no, o qué historias ocultas, ¿no? Tienen por contar. Digamos, estas imágenes vienen de un archivo eminentemente familiar, doméstico, y no obstante yo me esforcé por ver ni lo doméstico ni lo familiar, sino de justamente ver otras cosas que tal vez están ahí en el germen de esas imágenes y que bueno, que contribuyen a seguir, digamos, como esta línea, ¿no? de pensamiento de cómo relacionarnos, ¿no? diferentemente con el mundo, y donde, como les decía, tal vez acá el gesto de volver al origen pase por volver, ¿no? como vimos ayer en la instalación, ¿no? a volverse a conectar con la tierra y bueno, de sentir vergüenza por no estar ahí uno empantanado y digamos en procesos más simbióticos con el mundo. Entonces bueno, quería como un poco constelar, ¿no? a partir de estas 4 horas, en fin, lo que el festival ha propuesto, que creo que resuena mucho con lo que ya hace bastante, ¿no? Trabajo en mi obra y que creo que tiene que ver con eso, con cómo abrir otras matrices perceptivas que creo que tienen que ver justamente con abrirse a otros mundos y al abrirse a otros mundos pues se coloca en jaque dónde empieza uno, dónde termina otro, cómo ellos se comunican. Entonces bueno, un poco eso por acá, no sé si quieren que conversemos un poco más, si tienen preguntas. Bueno, si quieren... Una de las cosas que a mí más me llama la atención de tus películas, así que desde la manera como tú te presentas como compositor audiovisual, eso también tiene un significado importante, no te llamas ni director, ni es que no eres como el dueño tampoco, sino eres quien más bien compone todo ese material que te llega y eso me encanta. Porque yo creo que estas películas en sí son como pequeñas obras de arte y no me gusta que son obras que funcionan en una sala de cine, pero pueden ser presentadas en otros espacios también. Esas películas yo las veo fácilmente en galerías de arte, las veo muy fácilmente en contextos que tengan que ver con literatura, con poesía, incluso con filosofía. Entonces, yo pienso que ahí radica también la importancia de este tipo de obras, cuando hablamos del cine experimental, de tener un poco lo que hablábamos ayer del cine expandido, quizás, como abrirse un poco y trascender esa idea de estar exclusivamente en una sala o exclusivamente a un público, sino también abrirse a otros diálogos y abrirse a otras, incluso a otros soportes y a otros materiales. Entonces, pues a mí me encantaron, yo no las conocía. Si quieres digo para que no se me escapen las ideas. Sí, o sea, desde ya, sobre todo por el tema del gesto provocador de los créditos, de colocar composición audiovisual, creo que tiene con lo que tú mencionabas del sonido. Creo que mi sueño frustrado es no haber sido compositor de música, ¿no? Y en algún momento decía que hago películas por no poder ser pintor y las hago como las haría un compositor, ¿no? Entonces creo que en la dimensión visual hay algo de muy pictórico, por más que se apele a cierta figuración. Pero creo que tiene que ver sobre todo con, o sea, uno, el gesto de que realmente es como una amalgama bastante indiscernible para mí ese proceso con el sonido, que al mismo tiempo, como les decía, pues hace mucho abandoné la posibilidad de un sonido sincrónico hasta justamente por darle como esa vivacidad y efectivamente, no sé, darle esa potencia a lo sonoro.
y efectivamente pensar, digamos, sí, o sea, 50-50, ¿no? Y también una imposibilidad, para bien o para mal, de delegar, ¿no? Ese proceso, ¿no? O sea, creo que en el sentido que ayer hablábamos, ¿no? Al final de la jornada, de cómo quizás hoy pues, en las facultades de artes no se enseñan oficios, sino que se enseñan más ideas y conceptos, pero digamos el hecho de uno no poder delegar ese oficio, de tener que lidiar con esa materialidad tanto sonora como visual, y es eso, es que un compositor no puede tercerizar la partitura que está escribiendo, ¿no? En fin, pero creo que sobre todo el hecho de que creo que hay como ideas sonoras muy fuertes allá en juego, pues el gesto de elaborar los créditos de esa manera. Y bueno, sí, o sea, justo como hablamos ayer el tema del cine expandido, yo creo que es porque uno se tiene que concentrar en algo, porque uno no da abasto, y bueno, justamente me interesan más estos gestos hasta por la filosofía, con la escritura, con el papel, pero digamos, ha sido como, porque no se me ha dado el hecho de expandir esto de otras maneras, o porque he preferido expandirlo en el papel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, desde ya que creo que son trabajos que pueden circular, y de hecho pues lo han hecho en otros espacios, ¿no? Pero digamos es como que el hecho de uno concentrarse en este gesto de la composición, ¿no? Porque creo que cuando no es ni mejor ni peor, es diferente, pero cuando empiezas a jugar con las variables de decir dónde lo voy a proyectar, cómo lo voy a disponer, son otras variables que en este momento, digamos, no me toman, sino que son otras. Pues, bueno. Bueno, no, como una experiencia primero muy grata, porque como lo decía hace un momento, pues no es como el lenguaje en el que yo estaba moviéndome ni el que miro frecuentemente con frecuencia, pero ahora que hablaba, ¿cómo se llama ella? María. María, que comentó cuando hice el comentario, pues que me gustó mucho la música y que con la imagen todavía como que no me había conectado, pero sensorialmente, claro, me conecté mucho con el sonido, con todo me he conectado muy bien con el sonido, pero claro, cuando ella hace ese comentario, con los dos últimos hubo otra experiencia, y una experiencia sensorial mayor. Sabes que con el de, y dos distintas además, una especie de antítesis, porque con Azul Profundo sentí, o sea, yo tengo una relación con el agua impresionante de toda la vida, y sentí, viendo la película, que estaba haciendo una apnea todo el tiempo. Yo me sentía haciendo una apnea. Y es que a mí me gusta hacer apneas, a mí me gusta, yo me sentí como si no necesitara los pulmones. Eso me hizo fue liberador. El otro, en cambio, sobre todo al final, lloré. Porque, pues, o sea, es como mostrar desde esa narrativa algo que sabemos y que lo tenemos todo el tiempo, pero que no pasa nada. Sí, o sea, yo creo que esto, o sea, con todo el respeto, si aquí, cierto, piensan distinto, pero yo creo que nosotros vamos para una hecatombe tenaz. Yo creo que nos va a alcanzar a tocar a todos los que estamos aquí, más jóvenes y nosotros los que tenemos un poquito más de años, ¿cierto? Pero entonces fueron dos percepciones distintas. Entonces es conectarme con lo sensorial, y eso me pareció muy chévere, pero Azul Profundo, te digo que yo sentí que estaba haciendo algo. Todo el tiempo la obra lo sentí así, ¿sí? Y un poco eso me remite, yo soy madre, soy mamá de una niña que yo siempre, una niña no, de una señorita que ya tiene 18 años. Mi niña. Y hay una cosa que yo tengo clara, y es que siempre las mujeres con los años les dicen que se tiene que sacar la matriz. Yo estoy en la idea de que yo no me voy a hacer sacar la matriz porque esa fue la casa. Ahí fue la casa acuática de mi hija. Entonces, ¿yo por qué tengo que reconocer a tener la matriz que es la casita? Sí, entonces, muy chévere, la verdad, muy rico esto de lo sensorial, la verdad. Gracias.
No, sí, sí, pero como para. Sí, o sea, yo siempre he tenido la intención de que, digamos, más allá de esa voluntad que, como digo, no es personal, de darle sentido a las cosas, que sean composiciones que lo toman a uno corporalmente, ¿no? Hay una película mucho más antigua que mi rollo con las aguas es de largo, que se llama Ondas, y que de hecho la intención fue que las personas sintiesen que estaban dentro de una onda, y hay gente que salía con dolor de estómago como si pues, estuviese revolcado cuando uno, como digamos, lo agarra una onda y te da vuelta. Entonces digo, a lo que veo es que cuando les decía tal vez ese regreso al origen, tal vez a eso perdido, y que tal vez creo que lo perdido es el cuerpo, ¿no? Entonces creo que me agrada escuchar que te tocó, ¿no? Que sentiste que estabas ahí adentro. Y efectivamente sí, yo creo que vamos inexorablemente hacia esa hecatombe, pero creo que en medio pues uno no se puede quedar de manos cruzadas y digamos, de hecho, a propósito, ¿no? De lo que decías de la matriz, siento que esa pregunta, tal vez el origen por un cierto germen de vida, es algo que me ha conectado muchísimo con lo femenino y de hecho en este momento pues no sé en qué irá a parar, pero tengo un proyecto justamente pensando con parteras, ¿no? Con parteras y doulas, porque digo, o sea, como que cuanto más uno siente la inminencia de que esto va para un acabose, pues uno se pregunta por cómo continuar, ¿no? Ante lo inevitable y por cómo pues la vida se sostiene, ¿no? Entonces bueno, también me agrada pues, escuchar que sentiste ese pliegue, ¿no? con esa dimensión femenina y maternal. Gracias, Sebastián. Yo voy viendo las películas pues, que ya habíamos visto, pero viéndolas con esta idea, a mí sobre todo como que me llega la idea de algo que mencionaste, que la cámara de 8 milímetros le permite a uno cambiar la velocidad, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, en las películas de los ingrávidos, como la que vemos hoy, es continuo. Y me puse a pensar en, pues, esto lo que hace es que haya como una simultaneidad de duraciones constante, pero lo que me pareció curioso es que con esa idea en la cabeza de, por ejemplo, Azul Profundo o la primera, Chafirmo. lo hace de manera, pues no con una cámara de 16, pero con otros dispositivos, como que esa idea de las duraciones que coexisten en multiplicidad, pues es una cosa que inclusive curiosamente siempre está, pero el sonido en cambio a mí siempre me parece que es más bien uniforme, ¿no? Como que el sonido tiene una duración más estable en comparación a la imagen. Y a mí lo que me produce esto, como en las películas de los ingrávidos, es una sensación como de vértigo, como de una inestabilidad ahí, pues como creo yo bien profunda, que creo yo, así pienso yo, pues ese es un retorno al origen también, ¿no? Como a un estado de las cosas donde las duraciones están más inestables, ¿no? Como que están todas en más direcciones, y a diferencia aquí de la compañera, a mí me produce cierto efecto como de vértigo, lo que decía, siento que algo ahí inestable, algo que me afecta un poco a ver este tipo de películas, sí, pero los ingrávidos es que casi siempre lo mismo, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí, yo creo que tal vez parte como de esa racionalidad que supuestamente se fue distanciando de un origen, también con esa exuberancia como de una razón que todo lo puede, en el sentido de todo lo puede medir, todo lo puede controlar, todo lo puede mensurar, nos robó la incertidumbre porque por hábito creemos que mañana va a salir el sol, pero no. Entonces creo que tal vez ese juego de corrernos el tapete, ¿no? de devolvernos la incertidumbre, creo que
me gusta como lo que tú dices, tal vez sea esa sensación más originaria donde justamente, o sea, nunca controlamos nada, pero aún así nos hacemos a ficciones donde supuestamente todo lo podemos controlar, ¿no? Bueno, acá en el festival con el tema de la conexión y los streamings y todo, pues, es un ejemplo entre tantos otros pues, que vivimos a diario o que la pandemia nos trajo, ¿no? La pandemia nos instaló en medio a la incertidumbre y bueno, a mí por suerte me dio muy suave, ¿no? COVID a principios de este año. Y yo estoy convencido que, por ejemplo, ya que justo Azul Profundo nació como en esa intersección, ese pensamiento, yo siento que la mayoría de gente que le dio COVID se enfermó aún más, fue por no saber lidiar psíquicamente con la incertidumbre, o sea, no sé qué es esto o sea, los médicos no me saben decir, entonces para mí, no sé, el 60% de un caso que se agravaba era digamos, por ese vértigo que vos decís, por ese vértigo, y creo que tal vez el cine o estos planos expresivos tal vez tengan esa posibilidad, y creo que ante esa hecatombe que se aproxima, y lo que se aproxima es pura incertidumbre, ¿no? Pura incertidumbre de eso, ¿no? De no poder controlar las cosas, entonces creo que estaba bien bueno eso que subrayaste vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o... Bueno, entonces les agradezco muchísimo y bueno, sigue la programación del festival, así que gracias por la asistencia, por la presencia.